Un potrillo enfermo no valía nada en la subasta, hasta que un joven lo eligió y lo convirtió en leyenda. Pero lo que ocurrió después no solo rompió todas las expectativas, sino que desenterró un secreto capaz de cambiarlo todo. Una historia donde la compasión se convirtió en destino y el pasado no quiso quedarse enterrado. Rosa, el gallinero está abierto otra vez. El grito de Ismael, el peón más viejo de la finca, rompió la calma de esa mañana templada en Salta. Rosa María Gutiérrez dejó caer la taza de mate que tenía entre las manos, salpicando la mesa de madera con hierba y agua caliente. No dijo nada. Caminó firme, con la cara endurecida por el sol y los años, hacia la parte trasera del terreno donde las gallinas chillaban alborotadas. Al llegar, encontró una escena familiar, la reja torcida, las plumas esparcidas por el suelo y un zorro escapando entre los arbustos. «Te lo dije, Rosa, esos postes ya no aguantan más», dijo Ismael, con la voz ronca y la vista fija en el horizonte. Ella asintió sin mirarlo, sacó un lazo de su bolso y comenzó a reparar la cerca con movimientos mecánicos, casi sin pensar. Cada golpe que daba con el martillo llevaba dentro el peso de una memoria que nunca terminaba de irse. «No te preocupes, voy a poner una trampa esta noche», añadió él. «No es el zorro lo que más daño me hace», murmuró ella, apenas audible. El viento trajo consigo el olor a tierra húmeda. Rosa se quedó un momento quieta, respirando profundo. Ese olor siempre le recordaba la última cosecha que hicieron juntos, antes de que su hijo se marchara sin despedirse. Volvió a la casa sin pronunciar palabra. Dentro, todo estaba en su sitio, como si el tiempo no se atreviera a mover nada. El cuadro familiar en la pared, ella, su esposo fallecido y su hijo de niño, seguía colgado en la misma esquina, inclinado apenas hacia la izquierda. Se sentó frente a la ventana. Desde allí podía ver los potreros secos, el viejo establo y el sendero de tierra que bajaba hasta el pueblo. El mismo sendero por donde vio alejarse aquel muchacho delgado, con la mochila colgada al hombro y los ojos llenos de rabia. Una carta sin abrir reposaba sobre la cómoda, ya amarillenta por el sol. Su hijo la había enviado meses después de irse. Rosa nunca tuvo el valor de leerla. A veces pensaba que hacerlo sería aceptar que había fallado como madre. O peor aún, descubrir que él no quería volver jamás. Golpearon la puerta. «Doña Rosa», dijo una voz femenina del otro lado. «La señora Benítez quiere saber si va a ir mañana a la feria». «No lo sé, Clara», respondió sin moverse. «Dicen que van a subastar unos potrillos nuevos. Uno de ellos está enfermo, pero parece fuerte». La mención de la feria le revolvió algo en el estómago. Desde hacía años no pisaba ese lugar. Demasiados recuerdos, demasiadas caras conocidas y otras que fingían no conocerla. Cuando Clara se fue, Rosa se quedó mirando la puerta cerrada. «Un potrillo enfermo», pensó. Algo en esa frase le retumbó más de lo normal. Se levantó, caminó hacia el armario y sacó un sombrero de ala ancha. Hacía mucho que no lo usaba. Lo dejó sobre la mesa. Lo observó como si no fuera suyo. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido en el campo, las ramas que crujían, los insectos cantando, el viento silbando por las endijas de la ventana, parecía estar diciéndole lo mismo. «Mañana debes ir». A las 5 de la mañana, sin avisarle a nadie, Rosa ya estaba ensillando su vieja yegua. El sol aún no asomaba del todo cuando tomó el camino hacia la feria. El aire frío cortaba la piel, pero sus manos firmes no temblaban. Mientras cabalgaba, pensaba en todo lo que había perdido y en lo poco que había hecho para recuperarlo. No buscaba respuestas, solo necesitaba una señal. Y aunque aún no lo sabía, esa señal la esperaba donde menos imaginaba, entre gritos de subastadores, miradas indiferentes y un potrillo que nadie quería.
La feria de ganado de Salta olía a tierra removida, humo de asado y cuero viejo. Era sábado y el sol apenas despuntaba cuando Rosa amarró su yegua en un rincón apartado, lejos del ruido. Se ajustó el sombrero y caminó con paso seguro entre los puestos, fingiendo que no sentía todas esas miradas que la seguían. «Mira quién volvió», susurró una mujer cerca del corral de ovejas. Rosa no volteó. Estaba acostumbrada a esos cuchicheos. Había aprendido a cargar con el peso del orgullo y del silencio. No venía por ellos, ni siquiera por la feria. Había algo que la había empujado hasta ahí, algo que no sabía explicar. La subasta ya había comenzado. Un grupo de hombres, la mayoría curtidos por el campo y la vida, rodeaban el pequeño escenario de madera donde un subastador con voz de trueno anunciaba cada animal como si fuera un trofeo. Y ahora, señoras y señores, este potrillo tordillo tiene buena genética, aunque está algo débil. Una fiebre reciente, pero nada que no se pueda manejar, dijo, levantando la voz con un entusiasmo fingido. El potrillo entró arrastrando las patas, con la cabeza gacha. Flaco, con las costillas marcadas y una herida seca en la pata trasera. El murmullo fue inmediato. «Eso no vale ni para carne», dijo uno. «Va a morir antes de llegar a casa», agregó otro. Nadie hizo oferta. Rosa observó desde lejos. Había algo en la forma en que el animal levantó la cabeza por un segundo, como si supiera que lo estaban juzgando. «Alguien, 100 pesos, 50», insistía el subastador, ya fastidiado. Y entonces una voz firme se escuchó entre el público. «Lo compro yo». Todos se giraron. Un joven de estatura media, ropa gastada y una gorra descolorida caminaba con seguridad hacia el escenario. Tendría poco más de 20 años. En los ojos llevaba una mezcla extraña de terquedad y esperanza. «¿Tú?», preguntó el subastador, sorprendido. «Sí. ¿Hay problema?» «Ninguno. 50 pesos entonces. Nadie más, ¿verdad? Vendido». Rosa frunció el ceño. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca a alguien tan joven, con tan poco, comprando algo tan quebrado. No era valentía, era otra cosa, algo más profundo. El muchacho acarició al potrillo, que dio un paso hacia él temblando. No lo obligó a moverse, solo lo esperó, hablándole en voz baja, como si fueran viejos conocidos. La escena, silenciosa pero cargada de algo inexplicable, hizo que a Rosa se le apretara el pecho. «¿Y ese quién es?», preguntó un hombre a su lado. «Dicen que se llama Iván, vino hace unos meses. Vive solo, en un campito al lado del arroyo». «No va a durar», dijo el primero. Pero Rosa no escuchaba ya. No del todo. Seguía con los ojos clavados en ese joven que caminaba lentamente, guiando al potrillo fuera del corral. Los dos lucían igual de heridos, igual de determinados, como si se reconocieran. Cuando regresó a casa esa tarde, Rosa no dijo nada. Solo sacó el sombrero, lo colgó en la pared y se quedó parada junto a la ventana. El sol caía detrás del cerro, pintando el cielo de naranja y morado. Y en ese silencio que solo el campo conoce, una pregunta comenzó a latir dentro de ella como un tambor lejano. ¿Quién es ese muchacho? ¿Y por qué siento que su historia también es la mía? La mañana siguiente al remate, mientras el sol apenas calentaba la tierra mojada por el rocío, Iván apareció con el potrillo en el terreno baldío que colindaba con la finca de Rosa. Era un pedazo de tierra olvidado por todos, con pasto ralo y una cerca medio caída. A nadie le interesaba, a nadie excepto a él. El animal apenas podía sostenerse. Su respiración era entrecortada y la herida de la pata seguía abierta, aunque ya no sangraba. Iván lo miraba como si lo entendiera, como si ese ser débil y frágil representara algo más que un simple caballo enfermo. «Vas a estar bien, ¿sabes?»,
No sé cuánto me va a tomar, pero te lo prometo, dijo en voz baja, mientras le limpiaba el lomo con un trapo húmedo. Desde la ventana de su cocina, Rosa observaba en silencio. Había reconocido al potrillo de inmediato. También había reconocido esa mirada en los ojos de Iván. Una mezcla de dolor y obstinación que conocía demasiado bien, pero no se dejó llevar por la emoción. Se cruzó de brazos y resopló. Este muchacho no sabe en lo que se metió. Durante días, Iván regresaba cada mañana con un balde de agua, un poco de pasto y una bolsa vieja con vendajes improvisados. Se sentaba en el suelo junto al potrillo, al que ya llamaba Renato. Le hablaba como a un amigo de toda la vida, como si las palabras pudieran curar. No tenés que correr todavía, solo aguantar un día a la vez. El animal apenas comía, pero cuando oía la voz del joven, movía una oreja, levantaba la cabeza unos centímetros. Algo en él respondía, como si la voluntad de Iván le pasara por la piel. Una tarde, mientras Rosa recogía leña cerca del límite de su terreno, lo escuchó cantar. No era una canción bonita, de hecho, desafinaba, pero había algo tierno en ese canto a medias que rompía con el silencio áspero del campo. Renato, caballito fiel, aunque todos te den la espalda, yo te voy a querer. Ella se detuvo detrás de un arbusto sin querer que la viera. Lo miró con atención. El chico tenía las manos sucias, las uñas llenas de tierra y las botas rotas. Pero sus ojos brillaban. Ese brillo no se fingía. ¿No tenés miedo que no lo logre?, preguntó de pronto una voz a su lado. Era Ismael, que también había estado observando. No se trata de miedo, respondió Rosa sin mirarlo. Se trata de no saber si vale la pena sentir esperanza otra vez. Esa noche, en su cuarto, Rosa no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Iván sentado en la tierra, hablándole a un potrillo moribundo como si le estuviera leyendo un cuento. A la mañana siguiente, se acercó al alambrado con una olla de avena tibia. No cruzó, solo la dejó sobre una piedra y regresó sin decir palabra. Horas después, Iván la encontró. ¿Usted fue? No hubo respuesta. Gracias. De verdad. Desde la distancia, Rosa solo asintió con la cabeza fingiendo que no le importaba. Pero sí le importaba. Le importaba más de lo que estaba lista para admitir. Renato, por primera vez en días, comió hasta el último bocado. Luego se echó bajo un árbol y cerró los ojos con calma. Iván lo acarició con ternura y aunque estaba solo, murmuró: «Te lo dije, no estás solo». Lo que aún no sabía era que tampoco él lo estaba. La mañana se colaba entre las ramas del algarrobo, lanzando sombras largas sobre la tierra seca. Renato, acostado junto al tronco, movía las orejas con suavidad, como si escuchara algo que solo él podía entender. Iván se encontraba agachado, cambiándole los vendajes, cuando escuchó pasos detrás de él. No se giró de inmediato. Ya había sentido esa presencia antes, siempre desde lejos. Esta vez era distinta, cercana, decidida. «Le falta sal a la avena», dijo una voz firme y seca. Iván se incorporó y se limpió las manos en el pantalón. Rosa estaba parada del otro lado del alambrado, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por el sol y por los años. «Pensé que era usted, doña. Y yo pensé que ese caballo no iba a durar ni 2 días», respondió ella sin moverse. «Silencio». «Pero aquí está», añadió él, terco como su dueña imaginaria. Ella esbozó una mueca que no llegó a sonrisa. Caminó despacio hasta una piedra cercana y se sentó. Iván, incómodo, hizo lo mismo. Nadie hablaba, pero había algo en el aire, como si las palabras estuvieran ahí, flotando, esperando a ser elegidas. «¿Siempre fue así de testarudo?», preguntó ella señalando al potrillo. «Sí, desde que lo vi, flaco, golpeado, y aún así se paró cuando lo llamé.
A veces uno se para porque no le queda otra, dijo Rosa, casi en un susurro. Iván la miró con atención. No era una frase cualquiera, no venía del viento, venía de alguien que había tenido que pararse muchas veces, aunque estuviera rota por dentro. ¿Vive sola?, se animó a preguntar él. Desde hace tiempo. ¿Y su familia? Rosa bajó la mirada. A veces la familia se rompe y nadie sabe bien cómo pegar los pedazos. ¿Y tú? Mi mamá me echó de la casa. Dijo que estaba desperdiciando mi vida. Por comprar caballos enfermos, por dejar la carrera. Iba a ser contador, pero no era para mí. Siempre me gustaron los animales, el silencio, el campo. El silencio pesa cuando uno no tiene con quién compartirlo, dijo ella con la voz quebrada apenas un instante. Un pájaro chilló en lo alto de un poste. Renato se sobresaltó y trató de ponerse de pie. Le costó. Iván se acercó, lo calmó con la mano. «Él no tiene a nadie más», dijo el joven sin mirar a Rosa. «Eso no es cierto». Él alzó la vista. Ella se puso de pie, se sacudió el polvo de la falda y se acercó al alambrado. «Ya no está solo. Tiene a alguien que lo eligió cuando nadie más lo vio». Iván tragó saliva. No supo qué responder. Nunca nadie le había dicho algo así. Ni siquiera su madre. «¿Y usted?», preguntó sin pensarlo. «¿Quién la eligió a usted?». Rosa lo miró con dureza. Pero no había enojo. Había otra cosa. Dolor. O tal vez vergüenza. «Nadie, pero ya no me hace falta». Se dio media vuelta y antes de alejarse dijo: «Mañana le traeré un poco de maíz. Le vendrá bien». Y se fue, dejándolo con una mezcla rara de emociones. Iván acarició a Renato y murmuró: «Creo que la rompimos, amigo». «Un poquito». El potrillo parpadeó y por primera vez soltó un relincho leve, como un suspiro. El tipo de sonido que no dice mucho, pero que cambia todo. En los pueblos chicos, las noticias viajan rápido. Más rápido que el viento, más rápido que los autos oxidados que cruzan la plaza en cámara lenta. Y si no hay noticias, se inventan. El nombre de Iván empezó a colarse en las charlas de almacén, en los bancos de la iglesia, en los pasillos del centro de salud. Al principio, con curiosidad, después, con desconfianza. «Ese muchacho no es de por aquí, nadie sabe bien de dónde vino», decía doña Beatriz mientras compraba pan. «Dicen que vino huyendo de algo, que dejó problemas allá en Tucumán», agregaba el carnicero, acomodando los cortes con manos nerviosas. «¿Y qué hace cuidando ese animal enfermo? Eso no es normal. ¿Quién invierte en un caballo moribundo?». Los comentarios iban creciendo como maleza en terreno abandonado. Nadie sabía nada con certeza, pero todos opinaban. Porque en el fondo, lo desconocido siempre incomoda más que lo peligroso. Y detrás de muchos de esos rumores estaba don Carmelo, hombre de palabra pesada y sonrisa fingida, propietario de media cuadra del pueblo, acostumbrado a que todos le pidieran permiso hasta para respirar. Lo había observado desde el primer día, un muchacho joven, sin apellido conocido, sin familia, sin respaldo. Algo en él le molestaba. Tal vez su silencio, tal vez su determinación. «No me gusta ese chico», le dijo al comisario en una reunión informal. «Tiene ojos de quien esconde cosas». «No tenemos nada en su contra, don Carmelo», respondió el oficial incómodo. «Hasta ahora se ha portado bien». «Hasta ahora, pero acuérdese de mis palabras. Cuando pase algo, será por culpa de él». Rosa escuchó parte de esa conversación mientras esperaba su turno en el dispensario. No dijo nada, solo cerró los puños y salió antes de que la atendieran. Caminó hasta la plaza y se sentó en una banca. Miró hacia el este, donde el camino polvoriento marcaba la entrada del pueblo, y sintió que una sombra comenzaba a posarse sobre la historia que apenas empezaba a escribir con Iván. Al día siguiente, mientras recogía huevos del gallinero, Ismael apareció con el ceño fruncido. «Doña Rosa, ¿escuchó lo que andan diciendo?»,
He escuchado demasiadas cosas en esta vida, Ismael. ¿Cuál quiere contarme usted? Que el potrillo no fue comprado, que se lo robó, que lo agarró de un campo ajeno y lo trajo aquí para hacer lástima. Rosa se quedó en silencio. El gallo cantó desde lo alto del corral. Ella miró al suelo un largo rato. Mentiras, dijo al fin tajante. Ya lo sé, pero cuando uno no se defiende, los demás arman su versión. Esa tarde, Rosa salió con un tupper de arroz caliente. Cruzó hasta el terreno donde Iván estaba limpiando el bebedero de Renato. Al verla, él se levantó, sorprendido. ¿Todo bien, doña? No, pero vine igual. Le tendió el tupper sin decir nada más. Él lo recibió con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Pasó algo? La gente habla, Iván, y cuando la gente habla hay dos opciones. Uno se calla o responde. ¿Y usted qué haría? Yo he hecho las dos cosas, y no me ha servido de mucho. Se quedaron callados. Solo se escuchaba el golpeteo del agua contra el plástico y los resoplidos de Renato. No vine a justificarme, dijo él bajando la mirada, pero tampoco vine a esconderme. Entonces mantente firme, porque cuando uno se dobla, el pueblo te rompe. Ella se dio media vuelta para irse, pero antes de cruzar la cerca se detuvo. Y por si a alguien le queda duda, yo sé muy bien lo que vi ese día en la feria. ¿Qué vio? A alguien que no compró un potrillo. Lo rescató y se fue, dejando atrás un aire espeso, cargado de verdad y advertencia. Iván la miró alejarse. Luego miró a Renato, que lo observaba con sus grandes ojos oscuros, tranquilos, como si supiera que las tormentas no siempre vienen del cielo, solo que esta vez una estaba por estallar. El mediodía caía con todo su peso sobre la tierra caliente. Las sombras se encogían bajo los árboles y el aire olía a polvo y maleza seca. Iván estaba dándole de beber a Renato, arrodillado junto al bebedero, cuando escuchó el ruido de un motor viejo acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y vio la camioneta verde de don Carmelo estacionarse justo frente a la cerca. No necesitó más que una mirada para saber que no era una visita cordial. El hombre bajó del vehículo con lentitud, como si cada paso fuera una declaración. Llevaba un sombrero negro, camisa a rayas perfectamente planchada y un bastón de madera más por autoridad que por necesidad. Sus ojos, oscuros y duros, se clavaron en Iván como cuchillos. Así que aquí es donde se esconde el buen samaritano, dijo, sin saludar. Iván se incorporó sin apuro. No había temor en su mirada, pero sí una cautela aprendida a la fuerza. ¿En qué puedo ayudarlo? En nada. Vine a decirte lo que nadie más se anima. Renato resopló y se alejó unos pasos, nervioso. Don Carmelo lo observó con desprecio. Ese animal no es tuyo. Todos lo sabemos. Lo robaste. Y si no fue robo, seguro lo sacaste de algún basural para hacerte el víctima. Iván apretó la mandíbula, pero no respondió. Mira, muchacho, continuó el hombre acercándose. Este pueblo es tranquilo. No necesitamos forasteros trayendo historias tristes para ganarse la lástima de la gente. Así empiezan los problemas. Y yo no voy a permitirlo. No vine a molestar a nadie, dijo Iván por fin con voz firme. Ah, no. Entonces explícanos por qué una mujer como Rosa María Gutiérrez, dijo su nombre con sorna, se ha puesto de tu lado. Una mujer que nunca se mete con nadie. Y ahora te defiende como si fueras familia. Desde la distancia, entre los árboles, Rosa escuchaba todo. Había salido a cortar unas ramas secas y se detuvo al ver la camioneta. No quería intervenir, no aún, pero su sangre hervía con cada palabra de ese hombre. ¿No tiene otra cosa que hacer, don Carmelo?, preguntó Iván, manteniendo la calma. Sí. Asegurarme de que los parásitos no echen raíces donde no deben. Te voy a decir esto una sola vez, y más te vale que lo entiendas bien. Agarra tus cosas y lárgate del pueblo, antes de que alguien lo haga por ti.
Iván respiró hondo. No bajó la mirada. «No me voy a ir». Don Carmelo dio un paso más, tan cerca que el bastón rozó el pie de Iván. «¿Qué dijiste?» «Que no me voy. No he hecho nada malo. No debo nada. Y no tengo miedo». El viejo sonrió con burla. «El miedo llega cuando uno se da cuenta que está solo, muchacho». Y con eso se dio la vuelta, subió a su camioneta y se marchó levantando una nube de polvo que se tragó la cerca entera. Rosa salió de entre los árboles y se acercó sin prisa. Iván la vio venir, pero no dijo nada. Sabía que ella había escuchado. «No debiste quedarte callado tanto tiempo», dijo ella, seria. «¿Para qué discutir con quien ya tiene el juicio hecho? A veces hay que mostrar los dientes, aunque uno no quiera morder». Se quedaron en silencio un momento. El calor era espeso, casi insoportable. «No tengo a dónde ir, doña», añadió él sin mirarla. «Pero tampoco vine a esconderme». «Entonces quédate», dijo ella con voz baja pero firme. «Pero que te quede claro, cuando uno se planta, el viento sopla más fuerte». Y sin esperar respuesta, se fue. Esa tarde, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas, Iván se sentó junto a Renato y le habló al oído. «Nos quieren fuera, amigo. Pero esta vez no vamos a correr». El potrillo giró la cabeza, como si entendiera. El viento soplaba fuerte, como había dicho Rosa. Pero por primera vez no lo sentía tan solo. La noche cayó sin avisar, con ese silencio espeso que solo conocen los que duermen cerca del monte. Iván encendió una pequeña lámpara de queroseno junto al catre improvisado que había armado cerca del corral. Renato dormía a unos metros, envuelto en la tibieza de la tierra recién removida. El joven lo observó un rato, sin decir nada. Luego se sentó, apoyó la espalda contra una piedra y cerró los ojos. Y ahí, en medio de la oscuridad, volvió esa voz, la de su madre, seca, dura, herida. «¿Cómo que no vas a seguir la carrera? ¿Te volviste loco?». Él estaba de pie en la cocina de su casa en Tucumán, con una mochila lista en el suelo y la voz temblorosa. «No puedo seguir fingiendo, mamá. No quiero esa vida. Me asfixia». Ella lo miró con rabia y miedo mezclados. Le tiró un cuaderno al suelo. Después, el silencio que más dolía. «Te vas, Iván, y no vuelvas. Cuando crezcas, hablamos». Pero él nunca volvió, y ella nunca llamó. Un trueno lo sacó del recuerdo. El viento se colaba por las rendijas del pequeño cobertizo. Afuera, las hojas bailaban con fuerza. Iván se frotó los ojos, tragó saliva y volvió a mirar al potrillo dormido. «¿Tú también fuiste echado de algún lado?», le preguntó en voz baja. Del otro lado de la finca, en su vieja habitación, Rosa también luchaba con sus fantasmas. Sentada en la orilla de la cama, sostenía en sus manos una camisa vieja, deshilachada en el cuello. Era de su hijo, abandonada en el armario desde hacía años. Recordó el día en que discutieron. Él le había dicho que no quería seguir con la finca, que soñaba con estudiar en la ciudad, ser fotógrafo, que la tierra no era su vida. Ella lo había escuchado en silencio, hasta que explotó. «¿Fotografía? ¿Eso querés? ¿Andar con una cámara mientras yo me parto el lomo acá sola? No es mi culpa que vos hayas renunciado a tus sueños, mamá». Y entonces el golpe más duro. No fue una cachetada ni un grito, fue lo que vino después, el portazo, la ausencia. Esa noche, Rosa durmió en la mecedora, con la camisa de su hijo en el regazo y un nudo en la garganta que nunca se desató. Ahora, tantos años después, su pecho dolía igual. Aunque el tiempo había pasado, las palabras seguían ahí, frescas como cuchillos. Se levantó, fue a la cocina y sirvió un poco de té. Caminó hasta la ventana. Desde ahí se veían, a lo lejos, las luces tenues del cobertizo donde Iván dormía. Solo, como su hijo alguna vez, como ella misma, aún hoy. «Nadie enseña a amar bien», susurró al aire.
En la madrugada, ambos se quedaron dormidos en sus respectivos rincones del mundo, sin saber que esa noche sus recuerdos se habían cruzado. Como dos ríos que corren separados, pero que en el fondo llevan el mismo agua, la del arrepentimiento, la del amor maldicho, la del orgullo que separa, aunque el corazón siga latiendo por el otro. Y mientras el viento arrastraba hojas secas por el patio, una sola palabra flotaba sin pronunciarse, quemando en silencio los labios de ambos: perdón. El sol apenas asomaba por encima de los cerros, tiñendo de naranja los pastizales húmedos. Iván, adormilado aún, revolvía un poco de avena en una olla sobre una pequeña fogata improvisada. El aroma simple del desayuno caliente se mezclaba con el vapor del suelo que aún soltaba la noche. Renato dormía tranquilo, se notaba más fuerte, ya no jadeaba tanto y la herida en la pata empezaba a cerrar. Iván se agachó junto a él, le acarició el cuello con suavidad y murmuró: «Vamos bien, compañero, pasito a pasito». Detrás de la cerca, una silueta se acercaba a pie. Era Rosa, con una jarra de aluminio y un pan envuelto en una servilleta limpia. Su expresión no era dura, pero tampoco blanda. Caminaba como quien no quiere parecer que le importa, pero le importa. «Traje agua fresca, de la vertiente», dijo sin saludar, «y un pedazo de pan de ayer, pero sigue bueno». Iván la miró sorprendido. Se limpió las manos en los jeans y se puso de pie. «Gracias, doña». Ella le tendió las cosas por encima del alambrado. Él las tomó con cuidado. Por un momento sus dedos se rozaron y hubo algo en ese contacto breve, un eco de humanidad que ambos extrañaban. «No tiene que traerme nada», añadió él algo incómodo. «No lo hago por usted», respondió mirando hacia el suelo. «Lo hago por el caballo». Esa frase rompió el hielo. Ambos sonrieron, apenas, pero fue la primera vez que compartieron algo más que silencio o tensión. «¿Cómo sigue?», preguntó ella, observando a Renato desde donde estaba. «Mejor. Come bien, duerme más tranquilo. Todavía no puede apoyarse del todo, pero ya levanta la cabeza con ganas. Tiene coraje, igual que usted», dijo ella sin mirarlo. «Y eso no se ve todos los días». Hubo una pausa. El viento levantó un poco de tierra y un gorrión se posó en el poste más alto. «¿Sabe qué pensé?», dijo Rosa de pronto, rompiendo el silencio. «Que si quiere, puede usar el corral del fondo. Está medio en desuso, pero tiene sombra, agua cerca y más espacio». Iván parpadeó. No esperaba eso. Se acercó unos pasos a la cerca sin dejar de mirarla. «¿De verdad?». «No se lo voy a repetir, muchacho. Aproveche antes de que me arrepienta». «¿Y por qué haría algo así?». Ella suspiró. Luego alzó los hombros como quitándole importancia. «Porque vi cómo lo mira ese caballo y cómo lo cuida usted. Y porque no todo el mundo tiene el valor de empezar desde el suelo». Iván se quedó sin palabras. Le costaba recibir gestos así. Más aún, confiar en que fueran genuinos. «Gracias, doña. No lo voy a olvidar. No me debe nada. Solo cuide ese animal como hasta ahora y no me haga quedar mal con mi intuición». Ambos se rieron, ahora sí, con un poco más de soltura. Fue una risa corta, seca, pero verdadera. La clase de risa que cura heridas sin necesidad de decirlo. Antes de irse, Rosa se detuvo y añadió: «A veces, dar un poco de espacio también es una forma de sanar». Iván la vio alejarse por el sendero de tierra. Su figura, firme y serena, se fue perdiendo entre los árboles. Luego miró a Renato, que había abierto un ojo perezoso y lo observaba como si entendiera todo. «¿Escuchaste eso, viejo? Vamos a tener un nuevo hogar». El potrillo resopló y movió la cola con lentitud. El viento sopló suave y por primera vez, en mucho tiempo, todo pareció estar en su lugar. El cielo cambió de color en cuestión de minutos.
Las nubes llegaron como una mancha oscura desde el oeste, gruesas, veloces, cubriendo el sol con una amenaza silenciosa. Los pájaros volaban bajo. El aire se volvió pesado. Todo el campo olía a tierra caliente y lluvia por venir. Iván lo sintió de inmediato. Había crecido entre cerros y conocía esa sensación en la nuca, ese presentimiento que nunca fallaba. «Hoy no pinta bien, viejo», le dijo a Renato, que ya empezaba a inquietarse, moviendo las orejas y pateando con suavidad la tierra. El potrillo estaba en el nuevo corral, el que Rosa le había ofrecido. Más espacio, sí, pero menos resguardo. Las ramas de los árboles se movían como látigos, y una ráfaga de viento tumbó uno de los baldes vacíos. Iván corrió a buscar una lona vieja para reforzar el techo improvisado. Amarró sogas, clavó estacas, revisó los nudos. Pero la tormenta venía con prisa, y no con una llovizna suave, no, con fuerza bruta. La primera gota cayó gruesa, golpeando la lona como una piedra. Después otra. Luego, cientos. En minutos, el agua era un diluvio. Renato, nervioso, resbaló intentando moverse. La herida de su pata se abrió un poco. Soltó un relincho agudo que le encogió el alma a Iván. «Tranquilo, ya voy, ya voy». El corral empezó a inundarse. El agua bajaba desde la colina arrastrando barro y ramas. Iván trató de levantar al potrillo con una cuerda bajo el pecho, pero el lodo lo hacía todo más difícil. De pronto, entre la cortina de lluvia, una voz se oyó gritar: «¡Iván!». Era Rosa, empapada, con una linterna en la mano y un impermeable que apenas la cubría. «Vengo a ayudarte». Él no contestó, solo se apartó, jadeando, y le hizo una seña para que entrara. Los dos, sin perder tiempo, rodearon al potrillo. Rosa lo acarició con firmeza. «Está temblando, hay que sacarlo de aquí ya». «No va a poder caminar, doña, se va a lastimar más». Entonces lo cargamos entre los dos. Iván la miró, dudando. «¿Usted está segura?» «No me hagas enojar y agarrá esa soga». Trabajaron como si se conocieran de toda la vida, coordinados, eficientes. Rosa sostenía la cabeza del animal, mientras Iván lo envolvía con una manta gruesa para poder arrastrarlo sin dañarlo. El barro les llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una lucha, cada centímetro ganado, una victoria. El viento soplaba tan fuerte que por un momento se apagó la linterna. Todo quedó en penumbras. «No te detengas, un poco más. Ya casi, doña, ya casi». Finalmente, lograron llevarlo a un cobertizo viejo al lado de la casa de Rosa. Allí había piso firme, paredes gruesas y un techo bajo. Lo acomodaron en un rincón, sobre heno seco. Ambos se dejaron caer junto a él, exhaustos, empapados, sin aliento. Durante unos segundos solo se escuchaban los truenos y la respiración agitada de los tres. «¿Está bien?», preguntó ella, mirando al animal. «Creo que sí. Está asustado, pero entero». Rosa lo tocó con cuidado. El potrillo cerró los ojos, como agradecido. «Lo hicimos bien», dijo ella. Iván la miró. Tenía el cabello mojado pegado al rostro, los labios pálidos por el frío y una determinación que impresionaba. «Gracias por venir», dijo él, sincero. «No te iba a dejar solo, no esta vez». Hubo un silencio lleno de cosas no dichas. «¿Sabe?», dijo Iván, rompiendo el momento. «No me acuerdo la última vez que alguien peleó conmigo por algo. Siempre peleaban contra mí». Rosa lo miró, luego bajó la vista y le tendió una manta. «Pues acostúmbrate, porque aquí ya no estás solo». Y esa noche, mientras la tormenta azotaba el pueblo bajo un techo ajeno que ya no lo era tanto, Iván supo que algo había cambiado para siempre. No solo en el paisaje, en él, en ella, en todo. La tormenta se fue como había llegado, de golpe. A la mañana siguiente, el campo estaba empapado. Los caminos eran ríos de barro y los árboles lucían cansados, como si también hubieran peleado toda la noche.
Renato dormía seco y seguro en el viejo cobertizo, aún débil, pero fuera de peligro. Y eso era suficiente. «No vas a volver a dormir a la intemperie», dijo Rosa, mientras le servía a Iván un mate caliente en la cocina. «Por unos días te quedas aquí». Él dudó. La casa tenía ese olor a madera húmeda y pan recién hecho. Era acogedora, pero no estaba acostumbrado a espacios compartidos. Su vida había sido más carpa que techo, más despedida que bienvenida. «¿Y se incomodó? Si incomodaras, ya te lo habría dicho», respondió ella seca mientras cortaba pan casero. Iván asintió, agradecido, y se sentó a la mesa de pino con una manta sobre los hombros. Afuera, el cielo seguía gris, pero dentro, el calor del fogón parecía derretir algo más que el frío del cuerpo. Durante un rato comieron en silencio. Solo se oían los sorbos del mate y el crujir de la leña en la estufa. «¿Siempre vivió sola aquí?», preguntó él, rompiendo la quietud. Rosa tardó en responder. «Desde que mi marido murió y mi hijo se fue». Iván bajó la mirada. «Yo también me fui, pero no fue por odio, fue porque sentía que no encajaba en la vida que querían para mí». Ella lo miró con una mezcla de dureza y ternura. A veces no es cuestión de encajar, es cuestión de no saber cómo amar distinto. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era un espacio donde las palabras podían caer sin hacer ruido. «¿Su hijo no volvió más?» «No, mandó una carta, la tengo guardada, pero nunca la abrí». «¿Por qué?» Ella dudó. Luego dijo: «Porque abrirla sería aceptar que lo lastimé, y a veces una se acostumbra tanto a cargar culpas que tiene miedo de soltarlas». Iván asintió, entendiendo más de lo que podía decir. Él también cargaba lo suyo, la cara de su madre enojada, las palabras no dichas, la promesa rota de volver algún día y no hacerlo. «Yo todavía no sé si ella me extraña», murmuró. «Capaz sí, capaz ni me piensa». «Una madre siempre piensa», dijo Rosa bajando la voz, «aunque no sepa cómo pedir perdón». Ambos se miraron y por primera vez vieron al otro sin defensas. Solo dos personas heridas, remendadas a medias, compartiendo un techo que no era suyo, pero tampoco ajeno. «Si se queda más de 3 días, va a tener que ganarse el desayuno», bromeó ella, fingiendo seriedad. «¿Y cómo se gana?» «Limpiando el gallinero», se rieron. Una risa real, con eco. De esas que nacen cuando uno empieza a sentirse en casa sin darse cuenta. Esa noche, Iván durmió en una habitación pequeña, con paredes despintadas y un crucifijo de madera sobre la puerta. Antes de cerrar los ojos, se levantó, buscó una hoja y comenzó a escribir una carta. No para su madre, para él, para empezar a poner en palabras todo lo que no había dicho nunca. Del otro lado de la casa, Rosa abrió una vieja caja, sacó la carta de su hijo, la sostuvo entre los dedos, la miró largo rato, y aunque aún no la abrió, por primera vez en años, lo consideró. Solo eso ya era un paso. La noche cayó densa, pesada, con un aire pegajoso que presagiaba tormenta. Afuera, las primeras gotas repicaban sobre el techo de chapa como dedos impacientes. Dentro de la casa, Rosa y Iván compartían un mate en silencio, sentados cerca del fuego. El sonido de la madera crepitando era el único que llenaba la sala. Rosa, tejiendo a medias, miró de reojo a Iván, que parecía ausente, con la mirada clavada en la ventana empañada. «¿Y ahora qué pensás, muchacho?», preguntó sin mirarlo directamente. Iván tardó en responder. Sus dedos jugaban con el borde de la taza. «Pienso que hay cosas que uno guarda tanto tiempo, que cuando al fin quiere decirlas, ya no sabe cómo». Rosa dejó las agujas a un lado. El tono no era casual, era de esos que nacen de adentro, de lo que uno lleva arrastrando. «¿Quieres probar?». Él soltó una risa breve, amarga. «Aunque llueva, sobre todo si llueve». Iván se levantó y abrió la puerta.
El agua caía con fuerza ahora, formando hilos densos que golpeaban la tierra con rabia. Se paró bajo el alero, dejando que parte del rocío le mojara los brazos. Rosa lo siguió, envuelta en una manta gruesa. Tenía 19 cuando le dije a mi mamá que no quería seguir la universidad. Ya llevaba 3 años estudiando contaduría, porque eso era lo que ella soñaba para mí. Hizo una pausa. Rosa no interrumpió, pero yo me estaba apagando. Cada día me costaba más levantarme, me sentía vacío, como si viviera la vida de otro. Rosa asintió, muy leve, como quien ha oído esas palabras en su propia casa. Y un día se lo dije, que lo que quería era trabajar con animales, caballos sobre todo, que eso me hacía sentir vivo. Pensé que se iba a enojar, claro, pero no estaba preparado para que me dijera que no era su hijo, que no lo reconocía. Me echó, así, con una bolsa en la puerta. La voz se le quebró un poco. No lloró, pero se notaba la lucha interna por mantener el control. Me fui sin mirar atrás. Dormí en estaciones, trabajé por comida, pasé frío, pero también aprendí. Aprendí a curar, a escuchar, a estar en silencio sin tener que explicar todo el tiempo quién era. La lluvia arreciaba, pero ni uno ni otro parecía notarlo. ¿Y nunca más supiste de ella?, preguntó Rosa, sin forzar. Me llamó una vez. No contesté. Me temblaban las manos, pero no contesté. ¿Por orgullo? No, por miedo. Los truenos se mezclaban con el retumbar del agua en las canaletas. Rosa cerró los ojos por un momento, tragándose algo que no se atrevía a decir. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó Iván. Que a veces sueño con que me abraza, pero no con la mamá que me crió, con una que nunca existió. Ese comentario golpeó a Rosa más de lo que esperaba. En su mente apareció la imagen de su hijo, con esa cara entre bronca y dolor que llevaba el día que se fue. Se vio a sí misma gritándole que la estaba traicionando, que no la entendía, que no tenía derecho. Y recordó algo aún peor, no haberlo detenido cuando cruzó el portón. A veces uno también sueña con ser mejor madre, dijo ella, tan bajo que casi fue un pensamiento. Iván la miró. No dijo nada, pero en su expresión hubo un leve reconocimiento, como si en esa frase corta se encontraran los dos. Yo no soy de hablar mucho, dijo Rosa volviendo a la sala, pero esta casa siempre fue muy callada desde que él se fue. Y desde que vos llegaste, parece que las paredes escuchan distinto. A veces el silencio duele más que las palabras, respondió Iván, siguiéndola adentro. Ambos se sentaron de nuevo junto al fuego. La lluvia, lejos de aflojar, caía con más intensidad. Pero en el interior algo había cambiado. No era una confesión más. Era un puente entre una madre que no supo cómo sostener y un hijo que nunca fue sostenido. La tormenta afuera rugía, pero adentro, por primera vez, la calma comenzaba a abrirse paso. La tormenta había dejado charcos por todo el terreno y el cielo gris aún no decidía si abrir paso al sol o seguir llorando en silencio. Dentro de la casa, Rosa barría con movimientos lentos, casi distraída, como si esperara encontrar algo más que polvo entre los rincones de su historia. Cuando abrió el armario del dormitorio para guardar unas frazadas, una cajita de madera cayó desde el estante más alto. El golpe fue seco. Se agachó con dificultad y la levantó. Sabía qué contenía. Sabía también que había evitado tocarla durante años. La puso sobre la cama y la abrió. Dentro, varias cartas, dobladas con precisión. Algunas escritas por ella, otras por su hijo. La mayoría nunca fueron enviadas. Tomó una de su propia letra. El sobre amarillento tenía una fecha, 15 de octubre de 2013, el año en que él se fue. Temblándole los dedos, la desdobló. Reconocía esa tinta azul que usaba solo cuando no quería que la letra se corriera con las lágrimas. Hijo mío, no sé si esto lo leerás algún día. No sé si tengo derecho a pedir perdón,
Solo sé que tu silencio me grita más fuerte que cualquier reclamo. No pudo seguir. Se sentó al borde de la cama con la carta sobre el regazo. Las palabras le volvían al cuerpo como aguijones. El mate se enfrió. Afuera, los pájaros retomaban su canto y la vida parecía continuar con normalidad. Pero dentro de Rosa, algo se quebraba. Pensó en cómo había criado a su hijo. Con amor, sí, pero también con rigidez. Nunca supo cómo acompañar sin imponer. Siempre creyó que lo protegía, cuando en realidad lo encerraba en sus propios miedos. Le exigí que fuera fuerte, pero nunca le enseñé a llorar, susurró mirando al techo. Recordó la primera vez que él le mostró una foto que había tomado con su cámara prestada. Era un caballo salvaje, en medio del monte. La mirada del animal era inquietante, pura vida. «Eso no te va a dar de comer», le había dicho. Y él guardó la foto sin responder. ¿Cuántas veces cayó cuando debía abrazar? ¿Cuántas veces prefirió el orgullo antes que la ternura? Rosa caminó hasta la mesa, aún con la carta vieja en la mano. Tomó una hoja nueva. Se quedó mirándola largo rato, como si fuera una decisión que no se pudiera deshacer. «Escribí cartas que nunca mandé», se dijo. «Quizá esta sí deba salir». Tomó la pluma y respiró hondo. «Hijo». La palabra sola le arrancó una lágrima, no de tristeza, sino de alivio, como si al escribirla, algo dentro de ella comenzara a desinflarse. «No sé si esto va a llegar a tus manos, pero necesitaba escribirte, para vos y para mí. Te fallé, no porque no te amara, sino porque no supe cómo mostrarlo sin hacerte daño». Escribía sin detenerse, sin revisar, sin corregir, como quien vomita años de palabras atrapadas en el pecho. Me dolió que te fueras, pero más me dolió entender años después que tenías razón, que necesitabas volar, y yo fui quien te cortó las alas. Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado. La sostuvo entre sus manos un rato, pensativa. Sabía que aún le quedaba el paso más difícil, enviarla. Pero esta vez no la guardó en la caja. Fue hasta la cocina, puso la tetera al fuego y miró por la ventana. Iván estaba en el patio, dándole de comer a Renato. Reía, por primera vez reía de verdad. Rosa lo observó con un nudo dulce en el estómago. Ese muchacho no era su hijo, pero había traído a su vida una posibilidad que creía perdida. Redención. «No todo está perdido», murmuró. El agua hirvió. Sirvió 2 mates. Y mientras caminaba hacia la puerta con la carta aún tibia entre los dedos, supo que el verdadero envío ya había comenzado. Había abierto su corazón. Y eso ya era más que suficiente para empezar. Era temprano. Aún no amanecía del todo. Una neblina espesa cubría el terreno y las hojas mojadas del día anterior soltaban gotas lentas desde los árboles. El aire olía a tierra renovada. En el cobertizo, Iván se sentó junto a Renato como cada mañana, con la paciencia de quien acompaña un duelo, pero sin perder la fe. «¿Hoy tampoco, viejo?», murmuró acariciándole el cuello. Renato no se movía mucho. Apenas un resoplido leve, los ojos abiertos, tranquilos, pero con esa melancolía de quien ya se resignó. Hacía días que intentaba levantarse, pero sus patas flaqueaban como ramas verdes. Cada intento terminaba en un suspiro largo, casi humano. Iván cerró los ojos. No lo decía, pero empezaba a dolerle más que el frío. La idea de que su compañero no lo lograría. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Lo había cuidado como a un hermano. Lo había salvado de la muerte, pero no sabía si alcanzaba. Se levantó, tomó el balde de avena y salió rumbo a la cocina de Rosa, sin notar que, desde el rincón del corral, unos ojos lo seguían más atentos que nunca. 5 minutos. Eso fue lo que tardó en calentar el agua y servirse un café. Cuando regresó al cobertizo, lo que vio lo dejó helado. Renato estaba de pie, no tambaleándose,
no apoyado en alguna viga. Estaba de pie, firme, con la cabeza en alto, mirando hacia la puerta como si supiera que ese instante significaba algo más que equilibrio. «¡Renato!», gritó Iván, dejando caer el café al suelo. Se acercó con cautela, sin hacer ruido, sin querer romper el momento. El potrillo movió la cola, giró la cabeza y soltó un suave relincho, casi un saludo, como diciendo: «Aquí estoy, amigo. No me fui». Iván cayó de rodillas frente a él, rió, lloró y lo abrazó como si fuera un niño. El lodo le manchó la ropa, el corazón se le desbordaba en el pecho. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, maldito terco!». Renato apoyó una de sus patas con fuerza, dio un paso. Iván se quedó sin palabras. Era un milagro, no como los de la iglesia. Un milagro de esos que nacen del cariño, de la insistencia, de la fe ciega en lo que nadie más ve. A media mañana, Rosa entró al corral y lo vio. Se quedó parada en la entrada, sin saber si hablaba o solo lo imaginaba. ¿Se paró solo? Hoy. Hace menos de una hora. Ella sonrió, pero no una sonrisa leve. Era una que le iluminó el rostro, la que uno guarda para los momentos que valen la vida. Lo sabía. ¿De verdad lo sabía? No. Pero lo necesitaba. Ese mismo día, la noticia corrió como fuego por el pueblo. ¿Supiste? El potrillo ese, el que parecía muerto, se paró. Dicen que el muchacho ese lo levantó con rezos. O con brujería, porque eso no es normal. No, fue trabajo, paciencia. Ese chamaco no se rindió nunca. Por la tarde llegaron curiosos al corral. Gente que antes ni saludaba a Iván. Vecinas con mate, niños que se asomaban entre los troncos. Incluso don Carmelo, desde su camioneta, observó a lo lejos sin bajarse. Renato, elegante, sereno, los miraba como si supiera que había ganado algo más que movilidad. Había ganado respeto, había ganado su lugar. Un señor mayor con sombrero de ala ancha se acercó a Iván. «Ese caballo no solo se levantó, también lo levantó a usted, mijo». Iván bajó la cabeza, conmovido. No supo qué decir, no hacía falta. Esa noche, en la cocina, Rosa sirvió sopa caliente. Iván estaba aún como flotando. La emoción no le cabía en el cuerpo. «A veces los animales nos enseñan lo que olvidamos», dijo ella. «Que la vida no es solo resistir, sino también levantarse con dignidad. Hoy entendí por qué lo elegí. ¿Y por qué fue? Porque cuando lo vi tan débil, tan solo, me vi a mí. Pero él no se rindió. Se hizo un silencio largo, uno bueno, de esos que no incomodan. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella. Iván sonrió. Ahora hay que aprender a caminar». Y mientras afuera la luna se alzaba entre los cerros, luminosa como nunca, adentro de esa casa vieja, dos corazones rotos empezaban a latir en ritmo. Uno, humano, el otro, caballo, ambos, leyenda. La plaza del pueblo estaba más viva que de costumbre. Era sábado de tianguis y los vecinos iban y venían entre puestos de frutas, panes caseros y quesos frescos. El rumor del potrillo que resucitó ya era parte del paisaje, pero no todos lo celebraban. Don Carmelo, con su sombrero de siempre y un bastón más por apariencia que por necesidad, cruzó el mercado como si fuera dueño del aire que respiraban todos. Al ver a Iván hablando con unos niños que acariciaban a Renato, se detuvo frente a él, mirándolo con esa mezcla de desprecio y superioridad que no necesitaba palabras. «Ya veo que sabes cómo hacerte notar, muchacho», dijo con tono mordaz. «¿Ahora vendes milagros o qué?». Iván mantuvo la calma, no respondió. Solo acarició el lomo de Renato, que bufó con desconfianza al reconocer la voz. Pero antes de que don Carmelo dijera algo más, Rosa apareció entre la gente. Caminó directo hacia ellos, sin titubeos, con la cara en alto. «Ya estuvo bueno, Carmelo». El silencio se hizo. La gente se detuvo a mirar. Nadie esperaba verla enfrentarlo, menos aún en público.
Este muchacho ha hecho más por esta comunidad que muchos que se dicen de toda la vida. Mientras tú andas hablando mal de él está aquí, luchando, levantando lo que otros dejaron morir. Don Carmelo frunció el ceño. ¿Y tú qué sabes? Siempre tan calladita. ¿Ahora resulta que defiendes vagos? No es un vago. Y si eso crees, entonces no has entendido nada de la vida en este pueblo. Un murmullo se esparció como chispa. Algunas señoras asentían. Un joven aplaudió en voz baja. Carmelo no respondió. Solo dio media vuelta, molesto, y se alejó entre la gente que ya no lo veía igual. Desde ese día, el trato hacia Iván cambió. El que antes recibía silencios, ahora escuchaba buenos días. El que antes caminaba solo, ahora encontraba compañía. Doña Beatriz le llevó una manta tejida para las noches frías. El carnicero le ofreció huesos gratis para el caballo, claro. Y hasta el comisario se apareció un día solo para preguntar si necesitaba algo. Iván aceptaba todo con humildad, sin dejar que el reconocimiento se le subiera a la cabeza. Pero cada gesto, cada sonrisa nueva, le iba devolviendo pedacitos de algo que creía perdido, la dignidad. Renato, por su parte, parecía otro. Su pelaje brillaba, sus pasos eran firmes y su mirada viva. Iván empezaba a entrenarlo con una cuerda larga, paciencia infinita y palabras suaves. Vamos, viejo, 1, 2, eso es. Lo guiaba por el corral, enseñándole a girar, a responder a su voz. No era un adiestramiento tradicional, era un vínculo, una conversación entre dos que se habían salvado mutuamente. Rosa lo observaba desde la galería, a veces sentada, otras de pie, siempre con una taza de café en mano. No decía mucho, pero sus ojos hablaban solos. «No es solo el caballo el que está cambiando», dijo una tarde sin que él se diera cuenta. «Es él». Una tarde, mientras Iván le daba agua a Renato, recibió una visita inesperada. La directora de la primaria del pueblo. «Disculpa, joven, me dijeron que tú entrenaste a este potrillo. ¿Te gustaría venir a hablarles a los niños sobre eso?» ¿A los niños? Sí, queremos que aprendan sobre el valor de la paciencia, del cuidado. Nadie enseña eso mejor que tú. Iván se quedó mudo por un instante. Nunca imaginó que su historia pudiera servir para inspirar a otros. Claro, sí, me encantaría. Esa noche le contó a Rosa con una mezcla de emoción y nervios. Nunca hablé frente a tanta gente. Solo habla desde donde sabes y vas a estar bien. El nuevo comienzo no se trataba de fama ni de reconocimiento. Era otra cosa, más honda. Era volver a sentirse útil, parte, vivo. Y mientras el sol caía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de fuego, Iván se sentó junto a Renato en el campo y pensó en todo lo que había cambiado desde aquella subasta. Un caballo enfermo, un terreno olvidado, una mujer cansada, un joven sin rumbo. Y ahora, todos de pie, mirando al futuro con los pies en la tierra y el corazón dispuesto. Porque a veces, el verdadero milagro no es sanar el cuerpo, es reconstruir el alma. El día amaneció sereno, con un cielo límpido como papel sin escribir. Rosa se levantó más temprano que de costumbre. No encendió la radio ni preparó el mate. Solo fue directo al cajón del escritorio y sacó lo que había guardado por días. La carta. Ya estaba escrita. 4 páginas firmes, sin tachaduras, sin adornos ni excusas. Era ella, cruda, directa, con el corazón expuesto como pocas veces en su vida. La leyó una vez más en voz baja, sola, con la ventana abierta y el canto de los pájaros como única compañía. Hijo, no tengo el derecho de pedirte que me perdones, pero sí de decirte que te amo y que me equivoqué. Las palabras ya no dolían como antes. Al contrario, al salir de sus manos le habían devuelto un poco de aire al pecho. Lo que antes era una herida abierta, ahora era cicatriz. Dobló el papel con cuidado, lo metió en el sobre,
Escribió el nombre con pulso firme. Lo observó largo rato. Esa letra la había evitado por años. Ahora la miraba con cariño, como si fuera el primer paso de algo nuevo. Caminar al correo fue un acto más difícil de lo que pensaba. Cada paso sobre las piedras parecía remover años de orgullo. Pero Rosa no se detuvo. El cartero del pueblo, don Saúl, la saludó con la misma sonrisa de siempre, sin sospechar lo que cargaba en ese sobre blanco. «¿A la ciudad?», preguntó él mientras pesaba el envío. «Sí, para mi hijo». El hombre levantó la mirada por un segundo, sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió y selló el sobre con una estampilla azul. «Sale hoy mismo». Rosa lo observó metiéndolo en el buzón como quien deja caer una parte de su alma. Un momento breve, pero definitivo. Al salir, respiró hondo. Miró al cielo. No había señal, no había respuesta inmediata. Pero había hecho lo que su corazón pedía desde hacía mucho, y eso era suficiente. Volvió caminando lento, arrastrando las botas en la tierra blanda. Al llegar a la casa, encontró a Iván en el corral, entrenando a Renato con una cuerda más larga, enseñándole a girar en círculos amplios. «¿Todo bien, doña?», preguntó él al verla. «Todo bien, solo envié algo que llevaba años guardado». Iván asintió sin pedir detalles. Había aprendido a no forzar las palabras. «¿Y qué se siente?» «Como abrir una ventana que estuvo cerrada por dentro. No sé si el viento va a entrar o no, pero por lo menos ya no me asfixia». Él sonrió y sin decirlo entendió que Rosa había cruzado un puente del que no se vuelve. Durante la tarde, Rosa limpió la casa de una forma distinta, no con la urgencia de siempre, sino con un ritmo sereno, como quien prepara el espacio para algo nuevo. Cambió las sábanas del cuarto vacío, sacó del armario una vieja camisa de su hijo y la colgó detrás de la puerta, no por nostalgia, sino porque ya no dolía verla ahí. Mientras barría, se detuvo frente al espejo del pasillo. Se observó. No como madre arrepentida, sino como mujer que decidió no cargar más con lo que no podía cambiar. «Ya no me castigo más por lo que no fui», susurró. «Hoy soy suficiente, y eso vale». Esa noche, al cerrar la ventana, miró al cielo oscuro, sin estrellas, pero con luna clara. Le habló al viento como si hablara con él, como si la carta no necesitara correo para llegar. «Donde sea que estés, hijo, yo ya abrí la puerta, el resto depende de ti». No esperaba milagros, no necesitaba respuestas inmediatas, solo había dado el paso que le devolvía la paz. Y mientras se sentaba con un libro entre las manos, el corazón le latía distinto, no más ligero, no más fuerte, sino más libre. Porque a veces el acto de enviar una carta es más para sanar que para obtener respuesta. Y esa noche, Rosa había sanado. El anuncio apareció pegado en la vidriera de la panadería. «Feria de talentos rurales. Este domingo en la plaza principal. Participación abierta. Animales, música, poesía, lo que sepa hacer. Bienvenidos todos». Iván lo leyó de pasada mientras compraba pan para él y Rosa. Al principio no le prestó atención, pero al volver al corral y ver a Renato haciendo uno de sus ejercicios de equilibrio, algo dentro de él hizo clic. «¿Y si te muestro al mundo, viejo? ¿Y si les recordamos quién eres?», le contó la idea a Rosa durante la cena. Ella, entre mordidas de sopa de lentejas, lo miró como si no supiera si felicitarlo o preocuparse. «¿Estás seguro? No espero ganar, solo quiero que lo vean, que vean lo que somos ahora». Rosa dejó la cuchara, lo pensó unos segundos y dijo: «Entonces vas a ir, y vas a ir con la cabeza en alto». Durante 3 días, Iván y Renato entrenaron con más enfoque que nunca. Movimientos suaves, vueltas controladas, señales con la voz. El potrillo, atento, obedecía como si conociera el guión.
La noche anterior al evento, Rosa sacó un lazo viejo del armario, lo sacudió y se lo entregó a Iván. Era de mi esposo. Lo usaba cuando domaba potrillos en las ferias. Tiene historia. Gracias, doña. No lo voy a soltar. Más te vale, dijo, sonriendo con orgullo escondido. La plaza estaba llena. Puestos de comida, familias con niños, música de fondo y un escenario improvisado donde se presentaban desde guitarristas hasta perros amaestrados. El ambiente era de fiesta, pero con ese juicio silencioso que tienen los pueblos chicos, a ver si este también vale la pena. Cuando Iván se acercó con Renato, las miradas se multiplicaron. Algunos lo reconocieron, otros susurraron: «Es el del caballo enfermo». Él no prestó atención, mantenía la vista firme y la mano tranquila sobre el cuello de su compañero. «Participante número 17», anunció el organizador, Iván Morales, con su potrillo, Renato. Un aplauso tibio, curioso. Iván respiró hondo, entró al círculo de arena y miró a su alrededor. Luego soltó la cuerda. Renato se quedó quieto, sereno. Él levantó la mano, y con solo un chiflido, el potrillo comenzó a moverse. Primero caminó en círculo, después trotó con gracia. Se detuvo al oír su nombre, giró cuando se lo indicó. Se inclinó al final como si supiera que estaba en escena. No fue un show lleno de piruetas ni de acrobacias exageradas. Fue una coreografía simple, pero cargada de significado. Porque todos los que lo miraban recordaban ese mismo animal arrastrado por la fiebre en la subasta. El mismo que no valía ni 50 pesos. El mismo que parecía condenado. Y ahí estaba ahora, erguido, hermoso, libre. El silencio fue tan grande al final que el relincho de Renato pareció llenar todo el lugar. Y entonces el aplauso llegó. Primero tímido, luego fuerte, luego ensordecedor. No ganaron. El primer lugar fue para una niña que recitó una poesía en náhuatl y se robó los corazones del jurado. Pero a nadie le importó. Iván bajó del escenario con la cabeza erguida. Varias personas lo felicitaron. Algunos niños pidieron acariciar a Renato. Una mujer mayor le ofreció llevarle pan todos los lunes. Rosa, parada bajo un árbol, lo recibió con los brazos cruzados y los ojos brillosos. ¿Sabes qué hiciste hoy? ¿Qué? Mostraste que no todo lo roto se queda roto. Él la abrazó sin decir nada. Y mientras el sol comenzaba a bajar, pintando de oro los techos del pueblo, Iván y Renato caminaban de regreso a casa entre aplausos suaves, palabras de aliento y una sensación nueva en el pecho. Ya no eran el chico solitario y el potrillo enfermo. Eran una historia que todos querían contar. El día después de la feria amaneció despejado. El pueblo respiraba con calma después del bullicio del evento, pero en el terreno de Rosa, el ambiente era diferente. Algo flotaba en el aire, como si se estuviera cocinando una decisión silenciosa. Iván estaba en el corral, limpiando el bebedero de Renato, cuando Rosa apareció con una taza de café en la mano. «No vas a descansar ni tantito», dijo con media sonrisa. «Estoy demasiado despierto para quedarme quieto». Ella le extendió la taza sin decir nada más. Tomaron asiento bajo la sombra de un árbol seco. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella sin rodeos. Iván se quedó pensando. Aún tenía la feria en la cabeza. La gente, los aplausos, los niños rodeando a Renato y esa sensación que lo había acompañado toda la noche. Pertenencia. «No quiero irme», dijo, casi sorprendiéndose a sí mismo. «¿Seguro? Este lugar es chico, la gente habla, no es fácil vivir aquí». «Ya me hablaron bastante, doña, pero por primera vez siento que no tengo que correr». Rosa lo observó largo rato. Luego se puso de pie, sin decir nada, y lo hizo seguirla. Cruzaron el corral, caminaron por un sendero estrecho detrás del gallinero y llegaron a una casita de adobe, pequeña,
con techo de teja y ventanas de madera que hacía años no se abrían. Era de mis padres. Está vieja, pero firme. No la usa nadie. ¿Por qué me la enseña? Porque es hora de que tengas un lugar tuyo, un espacio que puedas llamar hogar. Si de verdad vas a quedarte, que no sea en el galpón. Iván entró con cuidado. El aire olía a cerrado, a polvo y memoria. Tocó una de las paredes. Era gruesa, sólida. En un rincón había una mecedora cubierta por una sábana. Aquí puedes vivir. No te cobro renta, solo cuida la casa. Y si quieres arreglarla con el tiempo, mejor. Él la miró con ojos entre sorprendidos y agradecidos. Nunca nadie le había ofrecido nada sin pedir algo a cambio. Gracias, doña. De verdad, no sé qué decir. Entonces no digas nada. Solo quédate. Durante los días siguientes, Iván comenzó a limpiar la casita. Barría, lijaba, pintaba. Cada clavo que ajustaba, cada puerta que reparaba, era como clavar una estaca en tierra firme. Como decirse a sí mismo, ya no andas huyendo, ahora estás sembrando. Los vecinos se asomaban, curiosos. Algunos ofrecían ayuda, otros solo dejaban panes o herramientas en la puerta sin hablar mucho. El pueblo tenía su manera de abrazar sin decirlo con palabras. Una tarde, mientras colgaba una cortina nueva, Iván encontró una vieja fotografía entre las tablas de la pared. Era una imagen en sepia de una pareja joven, seguramente los padres de Rosa, sonriendo frente a esa misma casa, con un caballo de fondo. La guardó con cuidado, y sin darse cuenta, sonrió. Esa noche, sentado en el porche con una linterna colgada del techo y Renato echado cerca del alambrado, Iván sintió una paz que no conocía. No era la tranquilidad del cansancio, ni del deber cumplido. Era otra cosa, algo más hondo, una raíz echando cuerpo en su pecho. «Ya no somos de paso, viejo», le dijo al potrillo, acariciándole la frente. «Este es nuestro lugar». En ese momento, Rosa salió de la casa principal con una cobija en los hombros y un termo en la mano. «¿Te acostumbraste ya?» «Creo que sí. Y si no, me estoy dejando acostumbrar». Eso es lo que importa. Se sentó junto a él. Por un momento, solo escucharon a los grillos y el crujido de las ramas. ¿Sabe qué fue lo que me hizo decidir quedarme? ¿Qué? El silencio. El de aquí, no el de antes, el que dolía. Este es diferente. Este abraza. Ella no respondió. Solo lo miró con un gesto que no necesitaba explicación. Y ahí, en esa casita sencilla, en un pueblo olvidado por el mapa, dos almas rotas encontraron un hogar sin prometerlo. Y esa noche, entre mates y estrellas, lo supieron los dos. El dolor no se olvida, pero en el lugar correcto se transforma. La mañana del evento llegó con brisa fresca y cielo despejado. Era una competencia local de exhibición de caballos, organizada por la comunidad para celebrar las fiestas patronales. La plaza, como siempre, estaba decorada con banderines y el olor a tamales y pan recién horneado flotaba en el aire. Iván había inscrito a Renato otra vez, no para competir, sino para presentar una rutina de agradecimiento. Decía que era su manera de retribuir todo lo que el pueblo les había dado. Rosa, sentada bajo un árbol, con su infaltable termo y rebozo de lana, parecía tranquila, pero algo en sus ojos la traicionaba. Su mirada buscaba, como si esperara algo, o a alguien. «Hoy estás más callada que de costumbre, doña», le dijo Iván, ajustando el lazo de su pantalón. «Es el viento», respondió evadiendo. «A veces trae recuerdos». Él no insistió, solo sonrió y siguió preparando a Renato. Lo que ninguno sabía era que ese día traería más que memorias, traería una figura del pasado que ni el tiempo había logrado borrar. La presentación de Iván fue sencilla y emotiva. Renato se movía con elegancia, siguiendo los comandos suaves de su voz. La gente aplaudía,
algunos con lágrimas, otros con admiración genuina. La conexión entre los dos era evidente. Nadie lo dudaba. Ese potrillo se había convertido en leyenda. Pero en medio del público, casi al borde del camino de tierra que bordeaba la plaza, una silueta se mantenía inmóvil. Vestía camisa blanca, jeans oscuros y cargaba una mochila al hombro. Tenía barba de varios días y los ojos fijos en el escenario, como si no quisiera parpadear. Era el tipo de mirada que no busca espectáculo, busca señales. Era él, el hijo de Rosa. No se acercó, no habló, no preguntó por nadie, solo observó. Rosa lo vio desde lejos. Tardó unos segundos en reconocerlo. La barba, el cabello más corto, los años que le pesaban distinto. Pero lo supo, como solo una madre puede saberlo. No se levantó, no gritó, solo lo miró. Y en ese momento, él también la vio. Fueron segundos eternos. Ella, con los labios apretados. Él, con el alma en la garganta. No hubo abrazos, no hubo reproches, solo una mirada larga, cargada de historia, de cosas no dichas, de heridas que aún dolían, pero ya no sangraban. La rutina terminó, la gente aplaudió. Iván bajó del escenario sudando, con una sonrisa tranquila. Caminó hacia Rosa y se detuvo al ver que ella seguía mirando al fondo, hacia la salida de la plaza. ¿Está bien? Ella tardó en responder. Solo asintió, sin despegar la vista de donde su hijo había estado. ¿Qué ve? Algo que pensé que nunca volvería a ver, pero ya no estaba ahí. Se había ido, como había llegado, en silencio, sin interrumpir nada, como quien solo necesita confirmar que el corazón sigue latiendo donde lo dejó. Esa noche, ya en casa, Rosa encendió la lámpara de queroseno y se sentó frente a la ventana. No dijo nada en toda la cena. Iván respetó su silencio. Cuando se levantó para despedirse, ella habló sin mirarlo. Lo vi. ¿A quién? A mi hijo. Iván se quedó quieto. ¿Le habló? No, ni falta hizo. ¿Y qué sintió? Que la carta llegó. Él asintió, con una mezcla de alivio y emoción. Luego salió, cerrando la puerta con suavidad. Rosa se quedó ahí, viendo la noche caer por la ventana. No necesitaba más, no necesitaba promesas. Solo esa mirada, ese instante, ese regreso callado que decía, aquí sigo, mamá. Porque a veces lo más grande no es volver con palabras, es atreverse a mirar de nuevo donde una vez dolió tanto y quedarse un segundo más. Solo uno, pero suficiente. Era una tarde templada, el tipo de tarde en que el sol se cuela entre los árboles y pinta las paredes de la casa con sombras que parecen respirar. Rosa estaba barriendo el pasillo del frente cuando escuchó unos pasos en la entrada. No era el trote de Renato, ni el andar ligero de Iván. Era un paso distinto, pesado, lento, dudoso. Se enderezó con la escoba en la mano y lo vio. Ahí estaba, su hijo, de pie, justo donde terminaba el sendero de piedra y comenzaba el porche. La mochila colgada al hombro, la camisa empapada de viaje y esos ojos. Esos mismos ojos que conocía desde que lo tuvo por primera vez entre los brazos. No dijo su nombre, no lo llamó, solo lo miró y él la miró de vuelta. Pasaron segundos o siglos, nadie sabría decirlo. Él respiró hondo, como quien se contiene para no romperse. Ella aflojó los dedos que apretaban el palo de la escoba y dio un paso. Uno solo. No hubo carreras ni abrazos de novela, solo una cercanía que se tejía en el aire. ¿Viniste solo?, preguntó Rosa apenas con voz. Él asintió. Se le humedecieron los ojos, pero no cayó una lágrima. Tenía la mandíbula tensa, como cuando era niño y se resistía a llorar frente a otros. «Pasé por la feria», dijo él, con la voz ronca. «Vi todo». Rosa quiso decir muchas cosas, que lo había esperado, que le había escrito, que lo había soñado 1000 veces, pero solo repitió, «Te vi».
Él tragó saliva. Dio otro paso. Leí tu carta. Tarde, lo sé, pero la leí. Ella cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, los tenía llenos de agua. Nunca es tarde, si es para volver. Desde el corral, Iván observaba en silencio, con una mano sobre el cuello de Renato. El potrillo también estaba quieto, como si entendiera que algo sagrado sucedía del otro lado del alambrado. Lo logró, susurró Iván. No solo se levantó Renato, también ella. No necesitaban estar cerca. Sabían que aquello no era suyo, pero les tocaba de cerca, porque habían visto todo: la espera, la culpa, la carta, los días sin respuesta, y ahora presenciaban el momento en que dos corazones volvían a encontrarse sin palabras. Él dejó la mochila en el suelo. Rosa, sin pensarlo, dio un paso más. Ya estaban frente a frente, tan cerca que podían escucharse respirar. No había música, no había discursos, solo una madre y un hijo mirándose como si intentaran reconocerse entre los años que no vivieron juntos. Y en esa mirada había de todo: dolor, rabia, ausencia, pero también amor. Amor del que nunca se apagó del todo. Ella alzó una mano y le tocó la cara con cuidado, como si temiera que fuera un espejismo. Él cerró los ojos y la dejó. No dijo, te perdono. No dijo, lo siento. No hizo falta. Luego, como si ambos entendieran que no hacía falta hablar más, se sentaron en el porche. Él a su lado, sin tocarla aún, pero más cerca que nunca. Miraron al cielo, al terreno, a las gallinas, a los árboles secos, como si quisieran recordar todo lo que se habían perdido. ¿Te vas a quedar un rato?, preguntó ella. Un rato largo, si me dejas. Ella asintió sin mirar. La casa tiene espacio. Él sonrió por primera vez. No grande, apenas una curva en los labios, pero sincera. Y mientras el viento agitaba las ramas y el mundo giraba como si nada pasara, en esa casa modesta del campo, una madre y un hijo tejían el comienzo de algo nuevo con la única herramienta que les quedaba: el deseo de seguir. Porque a veces lo más difícil no es decir lo que uno siente, es atreverse a quedarse a sentirlo juntos. Renato trotaba ahora con la confianza de quien ya no tiene que demostrar nada. En el pueblo lo conocían todos. Había niños que lo dibujaban en sus cuadernos, ancianos que lo usaban de ejemplo cuando hablaban de coraje y jóvenes que repetían su historia como si se tratara de un héroe de carne y hueso. «Mira, mamá, ahí va el caballo que se levantó solo», decía una niña en la plaza. Pero lo que la gente no siempre recordaba era cómo empezó todo: flaco, tembloroso, con la mirada baja, abandonado por todos menos por uno. Iván lo sabía bien. Cada vez que lo veía correr por el campo abierto, se lo repetía: elegirte fue la mejor decisión que tomé en mi vida. El corral se había ampliado. Había flores en el borde del alambrado, una nueva bodega para guardar alimento y un pequeño letrero de madera tallado por el hijo de Rosa que decía: Renato. Aquí empezó todo. Rosa regaba las plantas esa mañana cuando vio a su hijo ajustar el letrero y limpiar la entrada. ¿Quién te iba a decir que terminarías haciéndole un altar a un caballo?, bromeó con una risa suave. Este caballo nos regresó algo que pensábamos perdido, respondió él sin dejar de trabajar. ¿El qué? La fe en nosotros mismos. Ella se quedó callada, asintiendo con una mirada larga y agradecida. Esa noche cenaron juntos, los tres, por primera vez en años: pan casero, sopa caliente y una tranquilidad que no necesitaba explicaciones. Hablaban poco, pero el silencio ya no pesaba. Ahora era cómodo, familiar, vivo. ¿Crees que Renato podría enseñar a otros caballos?, preguntó Iván. No lo sé, pero puede enseñar a muchas personas, respondió el hijo de Rosa, mirando al animal desde la ventana.
A veces siento que fue él quien nos entrenó a nosotros, añadió Rosa. Nos enseñó a resistir y a soltar. Poco a poco, el terreno de Rosa se volvió punto de visita. Niños llegaban en excursiones escolares para ver a Renato. Los padres los acompañaban y algunos se quedaban a escuchar a Iván contar la historia, no como una hazaña, sino como una verdad vivida. No hay caballos rotos, decía Iván frente a los visitantes. Solo hay corazones que aún no encuentran a quien los escuche. Rosa, al fondo, servía limonada y escuchaba cada palabra con el corazón lleno. Su hijo, ahora más presente que nunca, ayudaba a construir bancos de madera bajo los árboles. Hacían sombra y memoria. Una tarde, mientras el sol caía con ese tono dorado que solo se ve en los campos del norte, Rosa se sentó con Iván y su hijo bajo el árbol del porche. Ninguno hablaba, solo miraban a Renato, pastando tranquilo, con la cola al viento y la cabeza en alto. Si alguien me hubiera dicho que todo esto empezaría con un potrillo enfermo, murmuró Rosa sin terminar la frase. Iván la completó bajito. Yo tampoco lo habría creído. Y sin embargo, dijo su hijo acariciando al animal, ese fue el punto de partida. Se quedaron así, mirando, recordando, agradeciendo en silencio, porque hay historias que no necesitan aplausos ni premios para ser grandes. Hay historias que nacen en lo humilde, en lo olvidado, en lo descartado, y que florecen simplemente porque alguien tuvo el valor de ver lo que otros no vieron, y a veces, como pasó con Renato, elegir lo que nadie quiere es lo que termina sanando todo lo demás. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que parecen pequeñas, insignificantes, como comprar un potrillo enfermo en una subasta donde nadie lo quiso. Pero lo que elegimos en esos momentos revela quiénes somos y lo que aún podemos llegar a ser. Renato no era solo un caballo, fue un espejo para Iván, una segunda oportunidad para Rosa y un puente entre dos almas que se creían perdidas. Su historia nos recuerda que lo roto no siempre necesita ser reemplazado. A veces solo necesita ser visto con nuevos ojos, porque cuando tenemos el coraje de elegir lo que otros rechazan, también abrimos la puerta a nuestra propia sanación. ¿Y tú, alguna vez fuiste Renato, o tal vez fuiste quien lo eligió? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Tu voz es parte de este viaje y leer tus palabras nos conecta, nos une, nos fortalece. Si esta historia te hizo sentir algo, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Aquí no contamos historias perfectas, contamos las que sanan, las que transforman, las que, como la de Renato, nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en la próxima historia.